reabrir el estrecho de Hormuz, levantar el bloqueo, restaurar el flujo mundial de petróleo. Pero la simplicidad, como la sinceridad en la geopolítica, suele ser el primer lujo que se sacrifica en aras de la conveniencia narrativa. Lo que ocurrió aquella tarde no fue un acto de obstrucción irracional, sino una jugada de ajedrez ejecutada con la frialdad de quien ha estado calculando esta partida durante décadas. Para entenderlo, hay que hacer una pausa y formular la pregunta que ningún titular de la prensa mainstream se atrevió a plantear: si China es, según todos los registros de comercio, el mayor comprador de petróleo iraní del mundo, y si una parte enorme de ese crudo atraviesa precisamente el estrecho de Hormuz, ¿por qué demonios Pekín vetaría una resolución que promete solucionar el problema que más le duele económicamente? La respuesta, cuando se la enfrenta sin prejuicios, derrumba la interpretación superficial. China no estaba protegiendo a Irán. China se estaba protegiendo a sí misma de algo mucho más profundo y peligroso que un canal de aguas estrechas bloqueado por minas y patrulleras. Y ese algo no es otra cosa que la legitimación jurídica internacional para que Estados Unidos reafirme, con el sello azul de la ONU, su control militar sobre la arteria energética más crítica del planeta, porque la resolución que llegó a votación no fue siempre la misma. Pasó por varias reescrituras. La versión original era un documento beligerante, casi un manifiesto imperial. Utilizaba la frase "todos los medios necesarios", que en el lenguaje diplomático es el equivalente a una autorización tácita para la guerra. Invocaba además el capítulo 7 de la Carta de la ONU, esa cláusula mágica que convierte una declaración de buenas intenciones en un permiso para enviar acorazados y destruir objetivos enemigos. Francia, Rusia y la propia China se opusieron frontalmente. Así que el lenguaje se suavizó, luego se volvió a suavizar. Se eliminó el capítulo 7, se borró la frase de "todos los medios necesarios". Para cuando se llegó a la votación final, el texto había quedado reducido a una recomendación tímida para una coordinación defensiva entre escoltas navales, y aún así, China dijo no. Ahora bien, si el objetivo chino fuera simplemente proteger a los ayatolás, ¿para qué perder el tiempo en consultas de días enteros? ¿Para qué proponer enmiendas y negociar el lenguaje? Bastaba con vetar la primera versión y retirarse. Pero Pekín no hace eso. Pekín negocia porque no está interesada en proteger a Teherán. Está interesada en evitar que Washington obtenga un activo estratégico inigualable, el título de protector del petróleo mundial. Porque si Estados Unidos lograba que el Consejo de Seguridad avalara una operación para reabrir Hormuz por la fuerza, cada telediario del planeta habría emitido la misma película. América salvó el flujo energético, América mantuvo las luces encendidas, América demostró ante el mundo que todavía controla quién recibe energía y quién no. Y cada país dependiente de esa ruta, incluida China, habría asistido a una demostración en vivo de su propia vulnerabilidad estratégica. Ese es el escenario que Pekín no puede permitir, no porque le duela el petróleo iraní, sino porque le duele más la legitimidad estadounidense. Para entender la magnitud de este cálculo, conviene recordar algo que los estrategas militares chinos llevan décadas discutiendo en sus publicaciones especializadas y que han bautizado con un nombre que debería helar la sangre de cualquier analista occidental: el dilema de Malaca. La idea es tan sencilla como aterradora. La Armada de Estados Unidos controla las rutas marítimas clave por las que viaja el petróleo chino: el estrecho de Malaca, el mar del sur de China, los corredores del Océano Índico. En cualquier conflicto serio, sin necesidad de disparar un solo misil, bastaría con que la Marina estadounidense se limitara a estar presente en esos puntos de estrangulamiento para asfixiar la economía china. China ha construido una armada enorme en los últimos 20 años,
pero aún no puede igualar el alcance global de Estados Unidos en todos esos pasajes simultáneamente. Ahora imagínese que Estados Unidos acude a la ONU, obtiene la aprobación internacional, envía sus portaaviones al Golfo, reabre el estrecho por la fuerza y sale del escenario con el rostro de salvador de la economía mundial. ¿Qué habría demostrado? Habría demostrado, delante de todos los países dependientes del petróleo, que la seguridad energética del planeta sigue dependiendo de su capacidad militar. Y eso, para Pekín, es una pesadilla estratégica que borraría 2 décadas de trabajo destinado a reducir exactamente esa dependencia. Por lo tanto, China no vetó porque quisiera el estrecho cerrado. Vetó porque no podía permitir que Estados Unidos fuera el que lo abriera. Y aquí es donde este asunto deja de ser una disputa regional sobre barcos y petróleo y se convierte en algo que afecta a cada persona que esté leyendo este análisis, viva donde viva, porque el comercio global del petróleo no funciona con euros, ni con yuanes, ni con una cesta de monedas, funciona con dólares. Ese es el arreglo que rige desde los años 70, cuando Estados Unidos logró un acuerdo con los monarcas del Golfo para que el petróleo se preciara en dólares y esos mismos dólares se reciclaran hacia los mercados financieros estadounidenses. Los países necesitan dólares para comprar petróleo, lo que genera una demanda constante de la divisa, lo que permite a Estados Unidos endeudarse barato, mantener enormes déficits y sostener su posición financiera dominante. Ese sistema se llama petrodólar y es uno de los pilares fundamentales del poder económico estadounidense, no del poder militar, del poder económico, ese que no necesita ni un solo soldado sobre el terreno. Ahora pregúntese, ¿qué ocurre cuando el estrecho de Hormuz permanece interrumpido? Los países del Golfo no pueden exportar petróleo con eficiencia. Los flujos de petrodólares se ralentizan. Los dólares dejan de circular hacia los mercados estadounidenses al mismo ritmo. Y los países del mundo empiezan a formularse una pregunta incómoda. ¿Realmente necesitamos seguir haciendo esto en dólares? China lleva años construyendo silenciosamente la infraestructura para responder a esa pregunta con un no. Tiene el sistema CIPS, que permite liquidar comercio de petróleo en yuanes. Tiene redes de pago vinculadas a su proyecto de la Franja y la Ruta, que abarca más de 60 países. Tiene acuerdos energéticos con Rusia, Irán y varias naciones africanas que deliberadamente se liquidan en monedas distintas al dólar. Y tiene el proyecto M-Bridge, un sistema de pagos digitales transfronterizos diseñado específicamente para mover dinero entre países sin tocar el sistema del dólar estadounidense. En un mundo estable, esos sistemas son ruido de fondo. Nadie abandona un sistema que funciona. Pero en un mundo interrumpido, en un mundo donde las cadenas de suministro se rompen y los precios se disparan, las alternativas empiezan a parecer atractivas. Y cada semana que esta situación se prolonga, la infraestructura alternativa de China gana relevancia y el orden basado en el dólar pierde un poco más de su agarre. Por supuesto, el lector perspicaz objetará, pero esto también duele a China. Los precios de la energía suben, las cadenas de suministro se tensan, las fábricas chinas y los consumidores chinos sufren el aprieto. Sí, a corto plazo duele. Pero aquí radica la diferencia crucial entre China y casi cualquier otra economía importante. China planeó esto. Durante la última década, Pekín ha construido algunas de las mayores reservas estratégicas de petróleo del planeta, suficientes para cubrir meses de consumo nacional sin que se mueva un solo petrolero. Ha firmado acuerdos energéticos a largo plazo con Rusia, Asia Central y productores africanos específicamente para reducir su dependencia de las rutas marítimas del Golfo. Ha construido el corredor económico China-Pakistán, una enorme infraestructura que le da acceso terrestre directo al mar Arábigo sin necesidad de acercarse al estrecho de Hormuz.
Ha invertido masivamente en oleoductos terrestres con Rusia y Asia Central que mueven energía por tierra, no por mar, y por si fuera poco, China es ahora el mayor productor mundial de paneles solares, vehículos eléctricos y baterías. Fabrica más equipos de energía renovable que el resto del mundo combinado. Su capacidad nacional de energía limpia ha crecido más rápido que la de cualquier economía importante en la historia. Esto no es política climática, esto es independencia estratégica construida deliberadamente durante 2 décadas para reducir exactamente la vulnerabilidad que el bloqueo de Hormuz pretende explotar. Mientras Europa se desespera por reemplazar sus suministros energéticos y los aliados asiáticos de Estados Unidos quedan expuestos a los aumentos de precios sin un plan de respaldo real, China está absorbiendo esta interrupción desde una posición que pasó 20 años construyendo. El bloqueo es un problema para todos, pero es un problema mayor para los rivales de China que para la propia China. Hay una dimensión más que casi nadie está cubriendo y quizás sea la más importante a largo plazo. Dentro de la Cámara del Consejo de Seguridad, el embajador chino dijo que la resolución no abordaba las causas profundas, que se habían lanzado ataques militares contra Irán primero, y que una resolución que autorizara más fuerza en respuesta a un país que ahora se defiende sienta un precedente legal peligroso sobre cómo las naciones poderosas justifican sus acciones militares en el futuro. Usted puede estar de acuerdo o no con ese encuadre, pero una enorme parte del mundo sí está de acuerdo. En África, en América Latina y en amplias zonas de Asia existe un escepticismo profundo hacia el patrón de acción militar occidental seguido de autorización de la ONU. Los países que vivieron Irak, Libia y Afganistán tienen memorias largas. Muchos de ellos han observado durante décadas este ciclo repetirse. Primero los bombardeos, después la cobertura legal internacional. Y cuando China se levanta en esa cámara y veta, ellos no ven obstrucción, ven a alguien que finalmente dice no a un patrón que durante mucho tiempo sintieron que beneficiaba solo a otros. Eso le da a China algo que el dinero no puede comprar: posicionamiento moral frente al sur global. El bloque de naciones de más rápido crecimiento en el planeta, los países que definirán los próximos 50 años de alineamientos geopolíticos, acuerdos comerciales y tratos sobre recursos. China no disparó un tiro, no gastó $1 en armas, no desplegó un solo soldado, y sin embargo salió de esa Cámara del Consejo de Seguridad habiendo bloqueado la legitimidad militar estadounidense, mantenido la presión sobre el sistema del dólar, activado su infraestructura financiera alternativa y fortalecido su posición en todo el mundo en desarrollo, todo con un solo voto. Ahora Estados Unidos se enfrenta a una elección que no tiene una respuesta limpia. Opción 1. Actuar sin autorización de la ONU. Construir una coalición naval, enviar buques de guerra al estrecho, forzar su apertura solo por presión militar. Eso es legal y diplomáticamente mucho más complicado de lo que parece. Varios aliados de Estados Unidos, incluidos Francia y Alemania, ya han indicado que no participarán en operaciones de ejecución. Japón y Corea del Sur observan cómo se disparan sus costes energéticos, pero no están dispuestos a unirse a una operación militar que carezca de respaldo de la ONU. Actuar sin la ONU no solo parece unilateral, delante de la audiencia del sur global prueba el argumento chino. Opción 2. Seguir negociando en la ONU, pero China y Rusia ya han señalado que presentarán una contrapropuesta basada en un alto el fuego y la diplomacia. Cada día que se alarga el estancamiento, el bloqueo continúa y la presión económica sobre los aliados de Estados Unidos crece. Opción 3. Un acuerdo bilateral con Irán. Hay informes de conversaciones discretas, pero cualquier acuerdo que parezca que Estados Unidos ha parpadeado después de amenazar con destruir Irán
tendría costes políticos enormes a nivel interno y enviaría una señal muy incómoda a todos los adversarios que están observando. No hay un camino libre de costes, y esa sensación de atrapamiento, de presión creciente, es exactamente la posición estratégica que China acaba de ayudar a crear con un veto. Esto es lo que la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar realmente parece. No se anuncia a sí misma. No viene con una declaración ni un discurso, viene en momentos como el 7 de abril de 2026, una votación que parecía procesal pero era cualquier cosa menos eso. Estados Unidos acudió a las Naciones Unidas pidiendo algo que en otro tiempo habría obtenido de forma automática. Y dos potencias importantes miraron al otro lado de la mesa y dijeron, no. Eso no significa que Estados Unidos esté acabado, no significa que China vaya a ganar todo de aquí en adelante. La historia no es tan simple. Ninguna de estas cuestiones está resuelta. Pero sí significa que las reglas del juego han cambiado. Y si usted no entiende cómo, seguirá leyendo erróneamente todos los acontecimientos importantes que siguen. La brecha entre el titular y la realidad en este momento es enorme, porque mientras los titulares hablaban de China protegiendo